salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Mejía. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que le compete a las mujeres. Bueno, en parte mujeres, en parte a tu pareja, en parte a todos, porque somos una red de apoyo aquí en esta vida. Debemos de tener siempre redes de apoyo y no estamos solitos. Entonces, pues vamos a empezar. En esta ocasión vamos a hablar de endometriosis. Es una palabra medio rara y tal vez nunca la hayas escuchado o tal vez sí. Pero si eres mujer, seguramente sí. Y para eso está conmigo la doctora Alejandra López Chávez. Ella es ginecóloga y obstetra. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, aquí emocionada porque es tu primera vez. Sí, mi primera vez. Siempre hay una primera vez para todo y está padre que me den esta oportunidad de hablar de un tema tan complejo y tan común y tan sobrevalorado en el sentido de que a veces hablamos mucho del tema en la parte médica, pero tenemos una difusión correcta con las pacientes, ¿no? Y en ese sentido es un tema que, como tú bien decías, creo que a todas las mujeres nos interesa saber, porque te sorprenderías de la estadística, de la cantidad de pacientes que sufren de este padecimiento y que no son diagnosticadas de manera temprana, que a veces subestimamos sus síntomas, que en ocasiones pues la paciente puede tener este sentimiento de chispas, o sea, a lo mejor sí soy yo que estoy exagerando mi dolor o estoy exagerando alguna molestia y en realidad no es, así es lo más lejano a la realidad. Entonces sí creo que es un tema que tiene muchísimo impacto en el día a día de todas las mujeres o de gran parte de las mujeres. Es muy probable que alguna de nuestras amistades, de nuestras amigas, de familiares, de gente cercana, incluso en el trabajo, la padezcan, que no lo sepan o que si lo saben, que no lo hablen, ¿no? Porque hay mucho tabú alrededor de... Endometriosis. O sea, yo escucho endometriosis y endometrio. Bueno, ya nosotras sabemos que el endometrio, pues es esa capita que se suelta cuando estamos en nuestro periodo. Exacto. ¿No? Pero se escucha más peligroso y más feo que solamente sí, suena, eso, ¿no? Suena intimidante la palabra, exacto, ¿no? Sí. Pues justo lo que mencionabas, o sea, primero hay que entender que el endometrio es esta parte bien interna del útero que va a tener básicamente dos funciones. La función uno es que se va a hacer gruesita entre una regla y la otra, se va a hacer gruesa porque se prepara para recibir un embarazo. Si en esa mujer, en ese mes, no hubo un embarazo, al terminar ese periodo, va a caerse este endometrio en forma de menstruación, ¿no? O sea, el endometrio tiene que vivir justo en la cavidad endometrial y se va a descamar mes a mes en forma de regla. Sin embargo, la endometriosis quiere decir que hay tejido que no es endometrio como tal, es tejido similar, que eso es muy importante, entender que no es endometrio, que es tejido similar al endometrio y que va a estar fuera de esta cavidad, que puede abarcar cualquier parte del cuerpo humano, desde cerebro, desde pulmones, desde claro, el diafragma, pero principalmente va a estar en órganos pélvicos, que puede ser a lo mejor la vejiga, el uretero, el intestino, o literalmente los ovarios, las alpinges. Si bien esta es la localización más frecuente, no es la única. Entonces, realmente los síntomas van a ser múltiples, muy variados, en muchos matices, y cada paciente lo va a vivir de una manera distinta. Entonces, si bien la endometriosis puede tener diferentes grados de afectación, siempre va a haber un dato que nos haga sospechar de ella. Y si dices que es otro tipo de tejido que puede estar en cualquier otro órgano, si de por sí el dolor que una siente en su periodo, no me quiero imaginar el dolor que sería tener ese tejido en otro órgano. O sea, ¿esto sí es así? Sí, literal. O sea, al final del día, el tejido endometrial sano que está dentro del útero va a tener receptores para ciertas hormonas, ¿no? Estas hormonas de manera natural las produce el ovario, pero también hay hormonas que producimos a través del tejido graso, a través de ciertos procesos químicos, pero en una paciente sana, estrictamente hablando, y te hago mucho hincapié en esta parte que tú me acabas de mencionar, el dolor que sentimos durante la regla, y ese es un punto pivote, ¿no? La regla puede doler, claro que puede doler, pero hay un grado para diferenciar cuando es un dolor
normal, entrecomillado, y un dolor que ya no se considera normal. Y esta palabra de es que para mí el dolor es normal, el normalizar el dolor, creo que es el gran error que podemos cometer desde a veces las propias pacientes que lo normalizan y también nosotros como médicos que no les damos el peso, ¿no? El justo peso a las cosas, ¿no? Entonces, tener dolor durante la regla puede ser normal siempre y cuando no afecte calidad de vida, que no sea un dolor incapacitante, que sea un dolor que te permita hacer tu vida prácticamente normal. Porque si bien el dolor es algo subjetivo, lo que a lo mejor a mí me duele, a ti no te va a doler y al revés, el hecho de que ya afecte tu calidad de vida ya lo convierte en un foco de alarma. Punto número 1, entender que la endometriosis, como va a ser tejido similar al endometrio, pero no lo es, no va a actuar de manera igual. El estímulo doloroso va a ser mucho mayor, porque el propio tejido anormal, ese tejido parecido al endometrio, produce estrógenos por sí mismo. Va a favorecer que tengas vascularidad anormal, vas a tener sistemas nerviosos alrededor de ese foco endometriósico anormal, y eso hace que la sensibilidad sea mayor todavía. Quiere decir que estas pacientes sienten el dolor mucho mayor que una paciente que no tiene endometriosis. Entonces, la endometriosis puede ser extremadamente aparatosa. Pacientes que durante la regla pueden tener sangrado a través del recto, a través de la orina, que pueden llegar a convulsionar, que pueden llegar a tener desmayos, que pueden tener focos de diarrea tremenda durante la menstruación. Y también importante no encasillarlo solo a la regla, ¿no? Porque a veces los médicos podemos caer a que solamente vas a tener dolor durante la menstruación. Y si no estás menstruando y te duele, entonces no es endometriosis. Y eso es un error, porque la endometriosis es una enfermedad crónica. Crónica quiere decir que dura mucho tiempo, que va a ser... se va a ir complicando, que va a ser una enfermedad que va a ser progresiva, y eso hace que cada vez las molestias vayan siendo más aparatosas. Desde primero ser un dolor entrecomillado no tan complejo que a lo mejor con analgésico se puede tratar, a terminar en situaciones que requieran cirugía por una obstrucción intestinal, porque la función del riñón ya no está del todo bien, y todo porque esta enfermedad es muy agresiva, es muy infiltrativa. Los médicos decimos, los ginecólogos decimos que la endometriosis es un cáncer benigno en el sentido de que no es una enfermedad maligna, pero un tipo de cáncer porque es extremadamente agresivo, genera cicatrices internas que se forman como telarañas que van a hacer que los órganos se queden pegados unos a otros, y esto pues trae consecuencias no solo en dolor, sino también en fertilidad. O sea, un gran porcentaje de pacientes con endometriosis va a tener asociados problemas de fertilidad, y a veces se diagnostican justo en estos protocolos de infertilidad, porque antes no lo sospechábamos. Este es un tema complejísimo. Wow. Nos decías que hay una estadística que nos puede sorprender. ¿Cuántas mujeres lo padecen? La al menos en México? estadística a nivel México se estima que 1 de cada 10 mujeres van a tener algún grado de endometriosis. O sea, 1 de cada 10. Es impresionante. Sin embargo, tardamos en hacer el diagnóstico en promedio de 7 a 10 años. ¿Qué? ¿Por qué? Es muchísimo, exacto. ¿Por qué? Porque los síntomas son sumamente diversos. Wow. El hecho de que el tejido puede estar a lo mejor en el intestino puede hacer que tú al momento de la regla o fuera de la regla puedas tener colitis, ¿no? Que tengas esta sensación de estar muy distendido después de comer ciertos alimentos, que tengas problemas al momento de evacuar, que tengas periodos de diarrea, porque el intestino se va a irritar por ese tejido y va a hacer que tengas evacuaciones sumamente líquidas, o que puedas intercalarlas con estreñimiento, porque a lo mejor está obstruida una parte del tubo literal el tubo digestivo, que no permite que pase la evacuación, y puedes alternar entre diarrea y evacuaciones pues duras con estreñimiento y decir es que es colitis, ¿no? O a lo mejor tienes problemas a nivel del estómago, literal el órgano del estómago, con datos de gastritis, de molestias después de comer ciertos alimentos, y pensaríamos que es simplemente una gastritis porque tengo malos hábitos, porque estoy muy estresada, ayunos prolongados, y tal vez pudiera estar más bien asociado a endometriosis. Con tema de la orina, a veces constantemente me arde para hacer pipí, tengo que estar pujando, si me aguanto mucho
para hacer pipí, siento dolor opresivo arriba del pubis y a veces creemos que es una infección de vías urinarias y damos antibióticos y no mejoro, me hago cultivos si están negativos y al final del día hacemos estudios con cistoscopías, es decir, metemos una camarita adentro de la vejiga y hallamos cosas sorprendentes, desde estrías en la vejiga, desde úlceras en la vejiga que pudieran estar asociados a endometriosis. Entonces los síntomas pueden ser muy subjetivos y pueden encasillarse fácilmente en otras enfermedades. El tema emocional es algo fundamental. O sea, vivir con endometriosis lleva a las pacientes a tener periodos de ansiedad, periodos de depresión, periodos en los que no saben qué está pasando con su cuerpo y también es fácil que las encasillemos a, bueno, es que tienes estrés por el trabajo, tienes presiones con la pareja, tienes presiones con los hijos y más bien va de la mano con todo esto de la endometriosis. Entonces, va de la mano con un montón de problemas a nivel de muchísimos órganos. Claro, por eso tanto tiempo para poder diagnosticarlo. Sí, porque es difícil que uno vaya encasillando los síntomas, o más bien al contrario, encasillamos los síntomas en ciertas causas y al final cuando hacemos como un rompecabezas que vamos armando las piezas y las vamos juntando, resulta la palabra endometriosis. No, y si a eso le sumamos que tenemos una cultura pésima de prevención. Claro, sí, la verdad es que a veces no nos gusta al doctor hasta que nos duele algo, ¿no? O que, como dices, nos automedicamos, ay, es la colitis. O tal vez me voy a embarazar y es mi colitis. No. O sea, hay muchas cosas que no prevemos y que dejamos pasar. Sí, totalmente. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Como mujeres, bueno, a mí me pasa, ¿no? Que tengo, no sé, me duele el estómago, ay, me tomo una pastilla, no pasa nada. Claro. ¿Por qué les pasa? O sea, Pues, ¿cuáles son las causas? Pues mira, la verdad es que desgraciadamente no tenemos los médicos una certeza de una causa única. O sea, hay muchas teorías de por qué sucede la endometriosis, teorías ya muy viejitas, algunas de ellas que tienen casi 100 años de que las empezaron a estudiar. Una de ellas habla de la menstruación retrógrada. Esto quiere decir que la sangre que se va a desprender, o sea, el endometrio que se desprende, que va a salir a través de la vagina, puede regresarse a través de las trompas de falopio e invadir los órganos que están dentro del útero, del abdomen, perdón. Entonces, esta teoría de la menstruación retrógrada puede explicar ciertos casos, pero no todos. Entonces es una teoría que ya está un poco en desuso. Hay otra teoría que nos habla de que esto se forma desde que éramos embriones, desde que estábamos en la pancita de nuestra mamá. Nuestras células tienen esta capacidad cuando somos embriones de decidir, bueno, tú eres una célula del hígado, te vas para el hígado. Tú eres una célula del cerebro, te vas a cerebro. Tú eres de útero, te vas al útero. Hay teorías en las que estas células no llegaron a su destino final, se quedaron en el camino y por eso quedaron implantes en varias partes del cuerpo. Hay otra teoría que habla de que el cuerpo tiene esta capacidad de transformar un tipo de célula a otra. O sea, hay células que tienen que estar en la parte más superficial de los órganos que se llaman peritoneo y a lo mejor sufren este tipo de transformaciones a otro tipo de célula parecida al endometrio. Entonces, la verdad es que hay muchas teorías, también hay teorías genéticas en las que hay un patrón genético de que en tu familia probablemente, si tú tienes endometriosis, tías, primas, hermanas, tu mamá probablemente también tenga endometriosis. Y también cada vez nos acercamos más al tema de las enfermedades autoinmunes, porque hay una cierta relación en pacientes con lupus, en pacientes con artritis reumatoide, esas enfermedades que son también muy difíciles de diagnosticar y que también pueden tener una correlación con endometriosis. Entonces, ¿por qué no sucede? La verdad es que sigue siendo una interrogante, es motivo de debate en muchos congresos médicos, es motivo de muchos estudios, pero todavía no tenemos una respuesta de por qué sucede. Imagino que hay niveles de
de endometriosis, por así decirlo, no lo sé cómo lo llamarían. Sí, hay diferentes grados de endometriosis, ¿no? En términos muy generales, porque obviamente hay muchas clasificaciones, que si por ultrasonido, que si por resonancia, que si después de una cirugía, hay muchas clasificaciones pues para fines médicos. Creo yo que para la población en general podríamos dividirlo en 3 grandes grupos: la endometriosis superficial, la endometriosis profunda y los endometriomas. La endometriosis superficial se refiere a esta enfermedad en donde la infiltración, estos focos de endometriosis, estos focos de tejido anormal, no van a ser más profundos de 5 milímetros. La profunda, más de 5 milímetros, y el endometrioma es que solamente está afectado el ovario, como tal en la definición. Va a haber un acúmulo como de sangre, se van a formar como quistes, que le decimos quistes de chocolate, porque literal cuando los abrimos se ve así como un color cafecito, chocolate, pero es sangre. Entonces, si bien el endometrioma se refiere solamente al ovario, sabemos que el endometrioma va a ir de la mano en un 30-40% de los casos con endometriosis profunda. Ahora, la clasificación muy en general, que es esta que te comento, no siempre va de la mano con la severidad de los síntomas. Hay pacientes que pueden tener endometriosis muy superficiales y que las encontramos a lo mejor en un hallazgo quirúrgico de una cesárea, que entraron en una apendicectomía o algún procedimiento en el que entramos a quirófano y vemos esos focos de endometriosis, y ya reinterrogando a la paciente nos comenta que mes con mes tenía sangrados muy abundantes, mucho coágulo, mucho dolor y otros síntomas. O a veces entramos a quirófano y encontramos adherencias muy profundas, estas cicatrices que se fusionan los órganos entre los intestinos, hay como estas telarañas muy densas, y la paciente a lo mejor no tiene síntomas tan severos. Entonces, la clasificación es más bien para hacer un mapeo quirúrgico cuando la paciente es candidata a una cirugía, porque es muy importante entender que no todas las pacientes van a ser candidatas a cirugía. Y también entender que la cirugía es el principio del manejo, no es el fin, porque hay algunas cirugías que pueden resolver un problema, en una apendicitis. Quito el apéndice y en términos generales ahí va a terminar ese problema. El endometriosis es al contrario. Muchas veces la cirugía es el principio de un manejo que va a ser multidisciplinario, que voy a requerir el manejo a lo mejor del urólogo, del coloprocto, evidentemente de nutrición, porque la dieta es fundamental en el manejo de la endometriosis, en rehabilitación de piso pélvico, porque piso pélvico suele estar muy afectado con la endometriosis, en manejo con psicología, porque también la mujer con endometriosis muchas veces lo vive en solitario, lo vive en silencio, lo vive en anonimato, y no debería de ser así. Es importante tener redes de apoyo en la familia, en la pareja, en grupos de endometriosis. Hay muchos grupos de mujeres que hablan de la endometriosis desde su perspectiva, desde su experiencia, y estos grupos de apoyo siempre son fundamentales en general para cualquier enfermedad, pero más en aquellas enfermedades que son crónicas, que van a ser para toda la vida, porque desgraciadamente la endometriosis no tiene cura. Puede controlarse, puede manejarse el dolor, podemos mejorar calidad de vida, pero no se va a curar nunca. Entonces es muy importante estas redes de apoyo. ¿Cuál sería como el panorama ideal para diagnosticar, si no a tiempo, diagnosticarlo no después ya de 6 años? Creo que esa pregunta es difícil de contestar, pero creo que el punto número 1, el punto pivote y punto clave es escuchar a la paciente. Escucharla y creerle al 100% cuando la paciente me dice es que tengo tal y tal síntoma, y no querer encasillarla en es gastritis, es colitis, es que estás ansiosa, sino hacer, como te decía, armar este rompecabezas con todos los síntomas que nos da la paciente. Porque si bien el diagnóstico antes creíamos que el gold standard era la cirugía laparoscópica, es decir, introducir una camarita en tu abdomen, revisar tus órganos y hacer el diagnóstico, porque se tomaba una biopsia, se mandaba a estudiar a patología y nos daban el diagnóstico, sabemos en la actualidad que la cirugía ya no es el gold standard. De primera instancia tenemos que empezar con un ultrasonido transvaginal cuando la paciente ya inició vida sexual, o bien pélvico si es que no lo ha iniciado, pero el ultra endovaginal, transvaginal nos va a dar mucha más información. Pero hay que entender que como todo en esta vida hay límites, ¿no? Y el ultrasonido no va a ver lesiones cuando apenas son superficiales. Aquellas que midan menos de 5 milímetros van a ser muy difícil que las veamos por ultrasonido, aunque lo haga el más experto radiólogo y que tenga la mayor experiencia, no es tan fácil verlo. A esto podríamos sumar la resonancia magnética,
que es un estudio que nos puede dar un mapeo mucho más generalizado, pero también requiere que quien haga el estudio sea un experto en endometriosis, porque es una patología muy difícil de visualizar, debe llevar una preparación especial ese tipo de resonancias con gel que ponemos en el recto, que ponemos en vagina para poder separar y diferenciar bien las estructuras y ver si hay infiltración en intestino, en vejiga, en los ligamentos uterosacros, que son los que le van a dar sostén al útero. Entonces, los estudios serían esos, pero punto número 1, y la esencia de todo esto es la historia clínica. O sea, interrogar a la paciente y hacer un interrogatorio de todo, desde la parte emocional, la parte digestiva, la parte urinaria, la parte ginecológica, la parte sexual, porque muchos pacientes con endometriosis tienen una sexualidad sumamente mermada porque duele la vida sexual, porque duele la penetración, porque duele el acto, y llega un punto en el que deciden no tener vida sexual porque es tan doloroso que ¿quién va a querer sufrir algo que debería ser placentero? Y este tema, a pesar de que ya somos generaciones más abiertas al tema de sexualidad, sigue habiendo mucho tabú alrededor de, y son temas que a veces no hay esta confianza a lo mejor con el médico tratante como para sacarlo a la plática. Sí, y una cuestión cultural también, como decíamos antes de entrar aquí al programa, hay regiones donde no hay información, donde hay escasez de atención a la salud, donde no se sabe. Sí, la verdad es que desgraciadamente incluso hay un poco hasta de racismo, fíjate. También. O sea, antes creíamos que la endometriosis, un factor de riesgo era ser de raza blanca, ¿no? Entonces en países donde, digo, en México ya cada vez somos más pluriculturales y demás, pero en ciertos países de Europa, de Estados Unidos, donde está como muy marcado todavía el tema del racismo, pues solamente volteaban a ver a la paciente blanca con dolor durante la regla y a la paciente negra o asiática, era como, no, pues tú no eres un factor de riesgo, y las hacían a un lado, ¿no? Entonces, incluso hasta los temas sociales tienen que ver con los diagnósticos de muchas enfermedades, y no se diga la parte de acceso a salud. Lo importante no es quitar el síntoma, sino quitar la causa, o por lo menos saber cuál es la causa y tratarla, porque quitar síntomas a veces es camuflajear cosas que pueden llegar a complicarse. Y en este sentido es muy importante el tema de fertilidad, porque la fertilidad se va a ver muy, muy afectada en pacientes con endometriosis, y muchas de esas pacientes que están en protocolos de infertilidad, van a ser diagnosticadas de endometriosis pensando solamente en que no se pueden embarazar. Ni siquiera sospechaban, simplemente en el protocolo de la infertilidad es como, ¿por qué no te estás embarazando? Si el factor masculino está bien, si el ovario aparentemente está bien. Llegan a protocolos y resulta que es endometriosis. Entonces el tema de fertilidad, la parte reproductiva, la parte sexual, también son un punto clave a tratar. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como ya oíste. Y la parte emocional, también quiero tocar ese tema, porque a veces como mujeres nos sentimos ciertamente incomprendidas. Dolor, emociones, qué van a pensar, qué van a decir mi pareja, no puedo tener hijos, yo soy la culpable. Esta parte emocional, ¿qué les dirías a esas personas que nos están escuchando? Yo creo que de entrada hay que entender que, como lo platicábamos al principio de la entrevista, como mujeres tenemos que ser sororas, ¿no? Tenemos que ser un grupo de apoyo entre nosotras, de entrada, ¿no? O sea, entender que si a mi amiga la está pasando mal durante la regla, pues de entrada el acompañamiento, decir, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Cómo te sientes? Desde la empatía, ¿no? Empatía desde ser yo una mujer, entender esta parte. Y otra parte muy importante que yo siempre sugiero cuando una paciente va a una consulta con ginecología es que vaya con la pareja, ¿no? Porque a veces el varón, evidentemente, y no es por falta de querer, ¿no? No es esta intención de, ay, no me interesa porque tú eres mujer, yo soy hombre, no. A veces es meramente el que no comprende lo que es una regla, porque pues evidentemente no la vive, claro, ¿no? Me imagino, es que me acordé de estos videos que salen en TikTok, de que les ponen claro, como unos aparatos para simular las contracciones, para simular, ¿no? Y que apenas van como en el 2 y ya están de Dios, llévame. Por Dios, no.
Pero, o sea, una se ríe porque obviamente lo ha vivido y lo ha experimentado, ¿no? Pero ellos que no lo han vivido, pues sí es como de, para que veas, o sea, esto no es fácil. Y aún así creo que les podría ser muy difícil dimensionarlo, a qué nivel te puede afectar un dolor de regla, un tema hormonal en el cambio de estado de ánimo. Pero también creo que cada vez los hombres son un poco más abiertos a escuchar, a entender, a empatizar con la pareja, con las amistades, con las hermanas, con la mamá. Entonces creo que sensibilizar a toda la población, o sea, no solamente a nosotras como mujeres, sino a los hombres, porque esos hombres probablemente tengan hijas, ¿no? O tal vez una hermana, como te decía, que puedan entenderlas, que puedan tener esta empatía y darles este acompañamiento y este soporte. Si bien no, la esencia de que el hombre está ahí contigo no te va a quitar el dolor, el sentirte apapachada, el sentirte acompañada, pues sí, es un calmante bonito para la vida, ¿no? Y también hacer el acompañamiento con psicología e incluso con psiquiatría, porque es muy común que haya depresión clínica o ansiedad clínica, ¿no? Y a veces ocupamos también medicamentos que nos regulen este tipo de neurotransmisores para que la depresión y la ansiedad sean un poco más tranquilas. Yo he tenido pacientes que tristemente durante la regla me dicen que doctora, de repente tengo ideas hasta suicidas, ¿no? De tanto dolor que siento, de tan bajoneada que me siento, y a veces mi pareja me dice es que estás exagerando, es que no es para tanto, o a lo mejor mi jefe no me deja hacer home office, que también no deberías, ¿no? Porque te está incapacitando, no te puedes ni concentrar en lo que estás haciendo. Pero creo que es un tema de difusión, es un tema de que lo hablemos, de que lo pongamos en la mesa. Entre más se hable, más nos vamos a sentir cómodas hablando del tema y la gente, los varones principalmente, podrán entendernos mejor. Entonces creo que esto es un tema de visibilidad. Entre más lo tengamos sobre la mesa, mejor va a ser para todas nosotras. Es como tú dices, no hay que normalizar el dolor, pero dentro de esos estándares de dolor, por ejemplo, yo cuando llega mi periodo, pues sí es de, uy, no, por favor, y no me quiero parar, y obviamente vienen otros síntomas y otras cosas que son medio desagradables, pero es una realidad. Pero sí, o sea, a mí me dan ganas de estar en mi cama y no levantarme, o sea, y quedarme ahí, igual y hasta morirme poquito, y que nadie me hable, ¿no? Sí. O comiendo chocolate, o con mi cojincito caliente, no lo sé. Y es una forma también de cuidarnos y de cuidar nuestra estabilidad emocional. Sí, totalmente, porque yo creo que muchas veces no volteamos a ver el tema de salud mental, ¿no? O sea, solamente vemos salud física y se nos olvida que salud por definición es tener un equilibrio de la mente, ¿no? Sí. No solamente la parte del cuerpo. Entonces, voltear a ver la parte emocional es sumamente importante. Y gran parte de los tratamientos, pues también van enfocados a desglosar la endometriosis en todos sus síntomas. El manejo puede ser desde analgésicos, idealmente ibuprofeno, naproxen, poquito antes de que empiece la regla, cuando tenemos ciclos regulares, que pueden mejorar la sintomatología. Sin embargo, como todo en esta vida, hay peros, ¿no? El pero de los analgésicos de uso crónico, es decir, por mucho tiempo, pues puede afectarme al estómago, puede causarme ulceraciones en la mucosa gástrica, puede causarme intolerancias a ciertos alimentos. Entonces hay que individualizar cada caso definitivamente, cada paciente es un mundo, cada paciente es única. Entonces hay que individualizar el manejo para cada paciente acorde a sus síntomas. Pero punto número 1 pudieran ser los analgésicos. También podríamos voltear a ver algunos medicamentos, pues a lo mejor hormonales que pudieran ayudar. Sin embargo, pues hay que individualizar. O sea, no es lo mismo una paciente que está buscando el embarazo a una paciente que ya no quiere ser mamá, o alguna paciente que está cerca de la menopausia, o una paciente adolescente, ¿no? O una paciente que a lo mejor ya probó por todas las hormonas y nada de eso le está funcionando. Entonces, el manejo siempre va a ser individualizado y partiendo de lo que comentábamos en la parte emocional, también poderlas derivar con psicología e incluso, como te decía, con psiquiatría, porque los neuroquímicos que produce el cerebro van a estar anormalmente produciéndose secundario a la endometriosis. Entonces, no hay que minimizar nunca los síntomas de las pacientes. Si yo fuera una de tus pacientes con endometriosis, ¿qué me dirías? Porque yo estaría como de, a ver, espérate, o sea, ¿por qué me está pasando esto a mí, no? ¿Yo qué hice para que me pasara todo esto? ¿Tú cómo abordarías? Pues mira, para yo sentirme tranquila y decir, bueno, sí soy la mejor guerrera de Diosito, pero no tanto, voy a salir de aquí, ¿no? Pues mi punto número 1, entender que esto no es culpa de nadie.
¿no? Que no es que tú hayas hecho o dejado de hacer algo, porque a veces el sentimiento de culpa pues nos come y a veces ni razón tiene, ¿no? Ni razón de ser tiene. Entonces, punto número 1, no sentirte ni culpable ni causante tú como tal de la enfermedad. Pero sí es importante tomar las riendas de nuestra vida, ¿no? Entender que si yo tengo este padecimiento que desgraciadamente no tiene cura, sí voltear a ver lo que yo puedo modificar. Porque ya no puedo modificar que tengo endometriosis, ya no puedo modificar la parte genética, ya no puedo modificar lo infiltrativo que es, lo inflamatorio que es, pero sí puedo modificar hábitos. Hay muchos estudios en donde las dietas que son antiinflamatorias van a dar resultado junto con una suma de varias cosas más, de manejo médico, de analgésicos, de a veces cirugías, pero la dieta es fundamental. Es importante tratar de evitar alimentos ultraprocesados, tratar de reducir un poco el consumo de lácteos. No digo que todos ni en todas las pacientes, pero sí reducirlo un poco. Tratar de evitar de consumir embutidos en todas sus presentaciones, jamón, salchicha, etcétera. Tratar de cuidar el comer más antiinflamatorios, por ejemplo, omegas, la cúrcuma, el jengibre, avena, por ejemplo. Todos estos alimentos que nos ayudan a bajar la inflamación nos van a impactar de manera favorable. Por otra parte, el ejercicio, pero no cualquier tipo de ejercicio. Idealmente ejercicio de piso pélvico. Podemos tener clases de pilates, de yoga suave, un poco de natación. Este tipo de ejercicios que nos ayudan a conectar con nuestros músculos, que nos ayudan a relajar esos músculos, que nos ayudan con la respiración, que todo eso va a ir sumando. Por otra parte, el tema de salud mental. Eso yo hago mucho hincapié en salud mental porque desgraciadamente está como a un ladito, lo hacemos a un ladito, sí. Lo minimizamos y es fundamental. Entonces tener consultas con psicología y tener acompañamiento de la pareja, de la familia es fundamental. Y incluir el tema de grupos de apoyo. Los grupos de apoyo en muchas enfermedades van a ser el salvavidas de las pacientes, ¿no? Porque nos podemos sentir cómodas con gente que tiene el mismo padecimiento y que me voy a sentir acompañada, no me voy a sentir juzgada, ni regañada, ni minimizada, me voy a sentir 100% acompañada. Entonces, creo que eso te diría, sentir, o más bien, hacerte sentir que no estás sola. También en la parte médica hay un grupo muy selecto a nivel mundial que puede decirse experto en cirugía de endometriosis. O sea, no cualquiera puede entrar a cirugía de endometriosis porque es muy compleja la cirugía, muy difícil. No es una cirugía cualquiera. De por sí cualquier cirugía tiene sus riesgos, cualquiera, ¿no? Un tema con endometriosis es muchísimo más complejo. Entonces, a nivel médico necesitamos más estudios, necesitamos más información, necesitamos investigar más y hacernos cada vez más expertos en este tema, y también para darle tranquilidad a las pacientes, ¿no? Para no dar diagnósticos erróneos, no retrasar los diagnósticos, porque entre más tiempo pasa de que tienes los focos iniciales de endometriosis a tu diagnóstico, las complicaciones van a ser mayores. Puede haber oclusiones intestinales, puedes terminar en cirugías a lo mejor no del todo necesarias, y hago mucho hincapié en esto, no siempre la cirugía va a ser la solución. A veces puede causar más problema que beneficios. Tiene que ser una cirugía enfocada a cada paciente y tiene que ser manejo multidisciplinario. No solamente nos compete a los gínecos, también a los neuropelviólogos, a los endocrinos, al tema de los coloproctos, los urólogos. Ese es un equipo enorme el que tenemos que trabajar junto con la paciente. Aquí en el ISSSTE sabemos que de primera instancia hay que ir a nuestra clínica. Sí. Ellos nos referirán al especialista. Aquí en el ISSSTE hay todo este grupo de apoyo, tanto emocional como médico. Pues la verdad es que como tal un grupo de apoyo específico para endometriosis, en el tema emocional todavía no, en la parte de psicología todavía no lo hay. Creo que sería una buena oportunidad, sí. Una buena manera de hacer grupos de apoyo. Hay grupos de apoyo, por ejemplo, para pacientes oncológicas, ¿no? Pero la endometriosis también debería tener como esta área solamente para ellas. En la parte quirúrgica,
pues el abordaje ideal es vía laparoscopía. No se sugiere tanto la cirugía abierta porque va a ser bastante más agresiva de por sí. Entonces, en el ISSSTE, en hospitales de tercer nivel, como el 20 de noviembre, como en el López Mateos, como en el 1 de octubre, que hay este abordaje de cirugía laparoscópica, es una buena herramienta. Y todavía más pensando en cirugía robótica. La cirugía robótica viene a ser un parteaguas en el manejo de enfermedades tan complejas como la endometriosis. Entonces, en este momento, hasta donde tengo entendido, solamente en el 20 de noviembre hay Da Vinci. Sé que vienen cambios fuertes a nivel del ISSSTE, sé que vienen más robots probablemente para otros hospitales, y eso nos va a dar una oportunidad a los médicos y evidentemente a las pacientes para que tengan manejos mucho más integrales. Es muy bueno poder informar a la gente y que este programa llegue a muchas más personas, no solo a las mujeres. Claro. Como ya habíamos dicho. Los hombres, hijos, padres, pues también deben de estar informados y saber que si tienes a una mujer a tu lado, hay que ayudarla. Claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que cada vez más, insisto, somos generaciones más abiertas a todos los temas, ¿no? Y el hacernos más abiertos nos da esta herramienta de poder entender, de empatizar y de poder ayudar. Entonces yo creo que en todos los humanos tenemos esta cosquillita de poder ayudar a quien pueda ayudar, ¿no? Hay que ser chidos. Totalmente. Es bueno ser chido. Hay que ser buenas personas. Sí. Está padre. Doctora, me dio mucho gusto que me acompañaras aquí en esta entrevista. Nos hiciste muy ameno este tema tan complicado, pero muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación, por la oportunidad, por ser mi primera vez. y vamos a aclarar, primera vez en entrevista, Sí. porque van a decir como primera ¿De vez. qué me están hablando, Sí, chicas? No, ella es especialista en cirugía robótica, endoscopía y laparoscopía, y está certificada por el Consejo Mexicano de Gineco y Obstetricia. Sí, así Entonces, no es su primera vez como doctora, es su primera vez en un podcast. En un podcast. Me dio mucho gusto que estés aquí. Ay, a ti, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta, me encanta hablar de este tema porque siento que como médicos tenemos la responsabilidad con las pacientes de hablar de este tema que a veces está muy oculto, ¿no? Sí. Como muy debajo del agua. Entonces es importante que lo voltemos a ver, que lo diagnostiquemos y que las pacientes tengan esta confianza y esta seguridad de que las vamos a escuchar, de que no van a ser olvidadas, de que van a ser vistas. Entonces me da mucho gusto que me hayan invitado, de verdad estoy muy agradecida. Gracias. Y no hay que hacerlo tabú y tampoco normalizar el dolor. Totalmente, exacto. Bueno, gracias. Yo soy Claudia Mejía. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto. Salud, Turismo. cultura, Deporte. Educación. eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.